Vamos a ampliar sobre este tema en relación a la importancia que es, conociendo lo que ha ocurrido con el sumo pontífice del Papa Francisco y la importancia de lo que es una buena salud combinada con el envejecimiento activo. Precisamente a esta hora vamos a conectar vía Zoom con una experta de la Asociación Gerontológica Costarricense. Hablamos de Andrea Monge, gestora del proceso de derechos humanos de AGECO. Andrea, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches y comienzo por ese comentario. ¿Cuál es la lección aprendida en relación con todo lo que ha ocurrido con el Papa Francisco en cuanto a la importancia de la buena salud de la mano con lo que ustedes, los expertos, llaman envejecimiento activo? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Para la organización siempre es muy importante este tipo de espacios. Bueno, cuando hablamos del envejecimiento activo es importante pensarlo en 4 grandes áreas que son las que nos van a permitir vivir una vejez con dignidad y derechos. La primera área es justo la salud, ¿verdad? Que es como este tema que a veces es muy recurrente en las personas mayores, pero como vemos es solamente una pequeña área de todo lo que implica envejecer bien. Después tenemos la participación, este tema, por ejemplo, de las redes de apoyo que mencionaban también ahora, es importante y vital para envejecer bien. Tenemos la seguridad, que no solamente implica estar en un entorno seguro y tener las redes de acompañamiento, sino además, por ejemplo, el tema de la seguridad económica. Y también siempre buscar oportunidades para aprendizaje. Este pilar de siempre pensar en la posibilidad de educarnos, de aprender, es fundamental para envejecer dignamente. Entonces, sin duda, la lección o en el marco de esto que se ha mencionado tanto de esta situación de salud es que de la mano con esa situación de salud también se encuentran todos estos elementos. Y es que, Andrea, la situación de salud del Papa nos ha hecho recordar, posiblemente para muchos dejamos ahí de lado la importancia de estos factores que usted mencionaba con nuestros adultos mayores. Lo que ha ocurrido con el Claro. Papa nos hace voltear de nuevo la mirada hacia ellos y recordar lo vital que representa estos factores para ser un adulto mayor que eventualmente pueda afrontar estas situaciones. Claro. No podemos olvidar que el Papa Francisco tiene 88 años y a pesar de las circunstancias lo vemos todavía muy fuerte, Claro. muy activo, ¿verdad? Claro, y es que sin duda alguna, por ejemplo, el estudio de las zonas azules, que son estas concentraciones en donde hay más personas nonagenarias o centenarias, uno de los elementos clave es fundamentalmente ese, tener estas redes de acompañamiento que entonces le permiten a las personas estar justamente en un espacio que les vaya permitiendo el acceder a diferentes derechos, que de repente cuando hay algún derecho que está medio ahí flaqueando, esta red de apoyo puede ser este espacio de contención. Es claro que con la vejez vienen cambios como cualquier otra etapa de la vida, ¿verdad? Cuando pasamos de la niñez a la adolescencia vivimos una serie de cambios. Bueno, igual en la vejez también hay una serie de cambios que son parte de nuestro funcionamiento biológico, como este ser que no solamente es esta parte biológica, ¿verdad? También psicológica, social, espiritual. ¿Cómo entendemos qué es el envejecimiento activo? Ya usted lo decía al inicio, pero en términos prácticos, ¿qué es lo que Claro. debemos hacer para aplicarlo con nuestros adultos mayores? Básicamente, si lo tuviéramos que decir en resumen, podríamos decir, envejecer estamos todos y todas, o sea, todos y todas estamos envejeciendo, hoy estamos más envejecidos que ayer y mañana lo estaremos más que hoy. Entonces, para que este tránsito por la vida sea de una forma más efectiva, tenemos que tener esas condiciones de salud garantizadas, que no solamente implican la salud física, sino también la salud mental, condiciones para yo poder participar y tener un grupo de apoyo, condiciones en donde yo pueda estar segura en mi ambiente y además espacios en los cuales yo pueda aprender. Entonces, si lo quisiéramos ver, es como llevar el ser humano a su máximo potencial y que entonces este tránsito del envejecimiento vaya haciendo estos cambios que se vayan dando, vayan siendo cada vez más favorables. Y entender, Andrea, ya usted los mencionaba al inicio también los factores vitales, que no todo o que no es solo salud, ¿verdad?
Exacto. Muchas veces pensamos este enfoque muy biologista, ¿verdad? Inclusive hasta farmacológico. Lo único que necesitamos es tomarnos la pastilla y con esto vamos a estar bien. A veces partimos de este enfoque. Lo cierto es que es mucho, mucho mayor. Y que además no solamente podríamos pensar que se da en la vejez. ¿A qué me refiero con esto? Que la salud, una buena salud, la venimos construyendo durante toda la vida. Los vínculos y las conexiones afirmativas las venimos construyendo. Entonces eso también es importante, ¿verdad? No es que llegamos a la vejez siendo una tabla rasa, sino que somos la suma de todo el curso, ese tránsito que hemos hecho en la vida, y en donde también hay un elemento muy importante, que es que la sociedad pueda ser espacio seguro en el cual podamos envejecer. Y que la suma de todos esos factores permitirá, cuando nos toque en nuestro momento, Dios mediante, afrontar de una mejor manera Así. situaciones no solamente de salud, emocionales, ¿verdad? Afrontar todo eso con una Claro. mayor fortaleza, ¿verdad? Para lo que se nos viene. Y sobre todo que envejecer es un logro, ¿verdad? O sea, el hecho de que cumplamos años, de que lleguemos a la vejez, es un logro. Ahora usted mencionaba la edad del Papa. Bueno, es un logro que una persona pueda tener esta edad, al igual que todas las personas mayores del país. Y, por ejemplo, en nuestro país, que como mencionaba, tenemos una zona azul, es un logro alcanzar estas edades. Entonces, como también es importantísimo aprovecharlas y vivirlas con dignidad, y cómo durante toda nuestra vida inclusive vamos invirtiendo en nuestra propia vejez, en el sentido que todo lo que vamos haciendo suma en que lleguemos a vivir en este máximo potencial del ser humano cuando tengamos más de 65. Eh, Quisiera preguntarle, Andrea, ¿cómo usted como experta, cómo podríamos interpretar, ya enfocándonos un poco más al tema del Papa Francisco, ¿verdad? Ya hemos expresado todo el tema de salud, ¿verdad? Sus Claro. afectaciones y demás, pero a sus 88 años, siendo uno de los principales líderes del mundo, todo lo que eso conlleva, el peso que eso representa, ¿qué podría estar, cuánto peso le podría estar haciendo cargar de más al Papa, entendiendo esa edad de 88 años? Claro, y es que sin duda a veces pensamos en esta visión social de que asumimos estos cargos en la juventud, o que la responsabilidad está más orientada con la juventud. Bueno, lo podemos ver en casos como lo menciona usted del Papa, que sin duda alguna es además una figura en donde muchas veces se expresa como mucho, podríamos decirlo inclusive como en soledad, en el sentido de que a veces pensamos, por ejemplo, en un presidente, una presidenta y su gabinete, pero cuando pensamos en el Papa se concentra esta figura en una persona. Entonces claramente aquí también influye no solamente esta imagen social que a veces tenemos, ¿verdad? De pensar como que estos cargos los asumimos en la juventud, y que además en la vejez todos estos cambios que traen, todos ya los cambios biológicos que ya podría estar viviendo una persona cuando va transitando estas edades, sino además asumirlo, que no dudo que cualquier persona en cualquier edad pueda asumirlo, pero además asumirlo con este nivel de responsabilidad y muchas veces este cargo, ¿verdad? Que implica esta concentración hasta de información en una sola persona. Y entender cuánto, le hacía la pregunta de la presión que podría estar sintiendo él, ¿verdad? En esa soledad, posiblemente sin expresarlo, en cuanto a lo que podría repercutir también en su salud. Vemos que viene afectado por una neumonía, y entonces cuánto el tema emocional también puede Claro. hacer o golpear el área de la salud. Claro, y es que como en esta misma lógica de ser seres integrales, lo que vivimos en nuestra salud física tiene completamente impactos en todas las otras formas en las que se expresa la salud, porque a veces pensamos que salud física es solamente como mencionábamos ahora, mencionaban ustedes ahora, todo el tema, por ejemplo, de los síntomas. Bueno, sí, esto implica los cambios físicos, pero también, por ejemplo, a nivel mental, a nivel social, el hecho
lo podemos ver inclusive como muestra de ello la pandemia y el aislamiento que tuvimos que tener y el impacto social que tuvo, ¿verdad? Estas afecciones respiratorias también implica mucho esto, mucho aislamiento para la misma protección de la persona. Entonces este aislamiento como también tiene un impacto social y esto influye en su salud mental y en la forma en la que va evolucionando también el transcurso de la enfermedad. Bien, Andrea, para terminar, una conclusión, un llamado de atención a nuestras familias donde tenemos adultos mayores, no olvidarnos de ellos, recordar lo importante de este envejecimiento activo y como usted bien lo indicaba, pues ya mañana estaremos todos un poquito más viejitos, ¿verdad? Entonces todos vamos hacia ese rumbo. ¿Qué le podemos decir a esas familias, principalmente a esas que quizá tienen un poco en el abandono a esta población tan importante? Claro. Sobre todo la importancia de construir un vínculo. Los vínculos nos benefician a todas las personas. Está documentado que las relaciones intergeneracionales suman entre personas de todas las edades. La posibilidad que podamos construir un vínculo que sea efectivo entre las personas mayores, las personas adultas y las personas más jóvenes beneficia a todo el grupo familiar, suma, hace inclusive preservar nuestras tradiciones, y lo queremos ver así, nuestra historia familiar. Entonces, sin duda alguna, en estas relaciones intergeneracionales solo vamos a obtener probablemente beneficios. Es importante potenciarlas, promoverlas, respetar la autonomía de las personas mayores, pero además posicionarse como esta voz cercana, aliada en sus necesidades, en esos cambios que van deviniendo y sobre todo pues acompañar en este proceso de la vejez como un proceso natural que es un logro en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, Andrea, por toda esta Para servirles. información, aprovechando todo lo que eso ha estado ocurriendo alrededor del Papa para entender lo importante que resulta en lo que ustedes insisten es el envejecimiento activo. Muchas gracias, buenas noches.